Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato pasamos con las informaciones. La resolución de la Junta Central Electoral que limita la publicación de encuestas sobre preferencias electorales hasta julio de 2027 continúa generando reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país. Constitucionalistas, abogados y dirigentes políticos cuestionan el alcance de la medida y advierten que podría incluso exceder las facultades legales de la institución. Esmirna Mateo nos amplía. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que aunque la Junta Central Electoral tiene facultades reglamentarias, también posee límites establecidos por la Constitución y decisiones del Tribunal Constitucional. Aquí de lo que se trata es de que la Junta revise el alcance de ese reglamento. ¿Es una injerencia? Pero la realidad es no es una injerencia. Pero, vuelvo y reitero, cuando se dan situaciones como esa, lo que hay es que retractarse. Pero esa no es una atribución de la Junta Central Electoral. El jurista sostuvo además que de mantenerse el reglamento sin modificarse, el caso podría terminar en el Tribunal Constitucional debido a procedentes existentes sobre disposiciones administrativas declaradas inconstitucionales. Por su lado, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, calificó la resolución como una extralimitación de funciones. A toda luz, esa prohibición excede las capacidades legales constitucionales de Junta Central Electoral. Lo que la ley de régimen electoral le augura, le acuerda a Junta Central Electoral es que en ese escenario crítico de 8 días antes de las elecciones, donde la Junta hegemónicamente tiene todo el control de manera excepcional, pues pueda prohibir en aras del proceso, de la certidumbre, de la tranquilidad, de la paz pública, pueda prohibir 8 días antes. Fuera de ello, la capacidad de la Junta es regular, reglamentar, que en modo alguno reiteramos que puede incluir lo que sería la prohibición de las publicaciones. Desde el ámbito político, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, pidió prudencia en las críticas hacia la Junta Central Electoral. Toda acción está sujeta a revisión. Al final, si la Junta entiende que erró, hacer las consideraciones del lugar. Sin embargo, este es un órgano al que debemos cuidar, es un órgano constitucional, que mal haríamos tratar de desacreditarlo. Mientras que el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, recordó que el reglamento fue resultado de discusiones entre los partidos políticos y la propia Junta. Pero ese reglamento ha sido el fruto de la discusión de los mismos partidos que tienen el sistema. Por tal razón, lo que pueda surgir de aquí en adelante es un proceso de conversación, es un proceso que va a tener que ser discutido entre los partidos nuevamente. Los legisladores consideran que cualquier diferencia sobre la normativa deberá resolverse mediante el diálogo entre las organizaciones políticas y las autoridades electorales. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. A propósito, miembros de la sociedad civil y otros dirigentes de partidos de oposición también reaccionaron a la disposición de la Junta Central Electoral que prohíbe la publicación de encuestas, cuestionando el momento en que fue aplicada la medida. Eva Santana nos tiene todos los detalles. Aunque valoró los intentos de la Junta Central Electoral de frenar el proselitismo político a destiempo, Lady Blanco, miembro de Participación Ciudadana, cuestionó la medida por ser ilegítima. Y yo puedo entender y podemos entender esa buena fe de la Junta Central Electoral de no utilizar las encuestas como instrumento clientelar y proselitista antes de un proceso electoral. Sin embargo, eso no quiere decir que la decisión sea legal y legítima. ¿Por qué? Porque al margen de lo que yo pueda pensar como ciudadano, que estamos cansados de campañas a destiempo, la ley es clara. El artículo 128 de la ley establece que a partir antes de los 8 días del procedimiento electoral se puede entregar estas encuestas.
Por ese motivo recomendó modificar la ley de régimen electoral para que ese tipo de disposiciones puedan estar amparadas en un marco jurídico. Lo que hay que seguir fortaleciendo es el sistema electoral y si queremos obviamente que esto no se permita, lo que hay que es reglamentarla y regularla y cambiar lo que establece la ley. Sin embargo, la ley establece otra cosa. Es que ciertamente hay que hablar de una modificación de la ley electoral. No podemos seguir debilitando nuestros procesos electorales con clientelismo, con proselitismo, que nos desvían de la función real, que es generar bienestar a la comunidad, a la sociedad dominicana. Sin embargo, para algunas figuras políticas de la oposición como Johnny Pujols, miembros del PLD, la prohibición de estas encuestas no les generan malestar, pero sí les causó suspicacia debido a que la misma surgió tras la publicación de la encuesta Gallup, la cual colocó al PRM solo con un 30.4% en los niveles de simpatía. Los partidos de oposición, incluido el PLD, en su momento estuvimos solicitando que se tomara alguna decisión al respecto, sobre todo para el año 2024, el proceso electoral del 2024, y el año pasado de manera puntual en el mes de abril. Lo que el presidente cuestionó y nosotros nos adherimos a ese cuestionamiento es el sospechoso momento en el que la decisión se toma, cuando el partido de gobierno se ve muy afectado por los últimos resultados de encuestas. Se recuerda que la ley 20-23 solo contempla la prohibición de encuestas a 8 días de las elecciones y la divulgación de encuestas a boca de urna antes de que la Junta emita los boletines. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y siguiendo en el tema político, las declaraciones del senador por Montecristi, Bernardo Alemán, en las que admitió haber utilizado métodos coercitivos para asegurar victorias electorales, han generado rechazo entre dirigentes políticos y sectores de la sociedad civil. El legislador afirmó en un medio de comunicación que sería capaz hasta de secuestrar para ganar una contienda electoral, además de revelar prácticas utilizadas durante procesos políticos. Ese error que él cometió, porque la verdad que es un error que la sociedad dominicana no está preparada para ver y entender cómo un servidor público, senador, diputado, funcionario, cometa errores como ese. Nosotros creemos que él le debe una disculpa a la sociedad dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, de la cual es parte de hace antaño por su tiempo en el PRD y en el partido nuestro, debe también llamar a capítulo a dirigentes como él. Bueno, vergüenza ajena, como compartimos un congreso de los senadores y diputados, creo que a esta etapa del juego, nosotros que tanto hablamos de democracia, todos los partidos políticos hablamos de democracia, una persona que está ahí para representar, en el caso de él, una provincia completa, miles de ciudadanos, pues expresarse de esa manera deja mucho que decir. Que no es el accionar ni el comportamiento de la generalidad de los compañeros del PRM. Totalmente desacertada, inapropiada, inacorde con los tiempos actuales, pero reitero, es la opinión de un compañero del PRM, no de la generalidad del PRM. Diputados del PRM y aliados expresaron vergüenza y preocupación por las declaraciones de su compañero de partido, mientras representantes de la sociedad civil consideraron que estas expresiones atentan contra la democracia, la ética política y el respeto a las leyes. Y la trágica muerte de un adolescente de 14 años en un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia en San Antonio de Guerra volvió a encender las alarmas sobre las condiciones y mecanismos de protección dentro de estos centros estatales. El caso, que es investigado por las autoridades y donde otras menores figuran bajo investigación, provocó reacciones de preocupación en el Congreso Nacional. Esmirna Mateo tiene el reporte. Legisladores de distintas bancadas expresaron su consternación por el hecho y llamaron a fortalecer los mecanismos de supervisión, seguimiento y acompañamiento en los hogares de paso administrados por CONANI. La institución informó que suspendió previamente parte del personal mientras avanzan las investigaciones del caso. Esto debe ser un tema constante el año entero, porque estamos hablando de adolescentes, de niños que son retirados de hogares que
lo maltratan, que lo ponen en peligro y que supuestamente aquí tienen que estar mejor. Entonces nosotros entendemos que esto debe ser diario, debe haber un patrón de seguimiento a todo el territorio nacional para que esto no se vuelva a dar. Un hecho como este debe llamarnos a reflexionar profundamente. Este nivel de violencia deja en evidencia las graves heridas sociales y emocionales y que debe ser atendida como la emergencia que es. Desde la Comisión de Niñez y Adolescencia del PLD hemos reiterado la necesidad de fortalecer la salud mental tanto en adolescentes como en las familias dominicanas. Mientras la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Soraya Suárez, consideró preocupante que menores en conflicto con la ley sean enviados a hogares de paso y recomendó aumentar el presupuesto de CONANI para manejar adecuadamente los distintos perfiles que recibe la institución. Vamos a dejar la charlatanería y vamos a tratar los temas con la seriedad que se debe. CONANI hace un excelente trabajo, necesita más apoyo, necesita más presupuesto para que pueda dividir entre estos niños que tienen situaciones de familia, que son maltratados, y los niños que desgraciadamente han delinquido y llegan a hacer estas cosas tan bárbaras, porque existen ese tipo de niños desgraciadamente. Los congresistas coincidieron en que cada hecho de violencia que involucre a menores bajo protección estatal debe generar respuestas institucionales más rápidas y una revisión permanente de los sistemas de atención a niños, niñas y adolescentes. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. De vuelta con más noticias, el proyecto de ley sobre reforma laboral ya está en la Cámara de Diputados, donde actualmente se encuentra en proceso de revisión antes de pasar al Pleno para su discusión y votación. Esto sin tocar la cesantía particular que continúa generando debates entre el sector empresarial y sindicalistas del sector trabajador. Eva Santana nos cuenta más. El vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Mario Pujols, pidió que sea creada una mesa de diálogo para continuar los debates de la reforma laboral, pese a que estas propuestas fueron concertadas tras años de diálogo entre los sectores. Pujols sostuvo que el proyecto, justo como está contemplado, perpetúa deficiencias que hoy existen en la seguridad social. Hemos comentado en diversas ocasiones de que la situación actual, los niveles de informalidad en el mercado, que el Banco Central apunta a un 54% de la fuerza laboral es informal. Estamos hablando de una serie de trabajadores que no tienen ningún tipo de protección, que no tienen contrato de trabajo, que no disfrutarán de la cesantía, que no cotizan en la seguridad social y por ende entendemos que esta es una discusión que tiene que ser transversal, pisarse el freno, regresar a la mesa de discusión e involucrar a todas las partes interesadas. Ante esta petición, el sindicalista del sector trabajador, Gabriel del Río, criticó duramente la propuesta y exigió que el nuevo Código Laboral sea aprobado sin tocar la cesantía. No vamos a ninguna mesa, no vamos a ir a ninguna mesa, no vamos a discutir en ninguna mesa. El código ya se discutió y hay que aprobarlo tal como se llegó el acuerdo. Ellos están hablando que lo devuelvan. Ellos pueden hablar lo que quieren porque ese es su derecho a hablar y exigir, protestar. Y ellos quisieran que no solamente que el código se aprobara sin la con la cesantía, quitar la cesantía, quitar una cantidad de cosas que a ellos no les convienen. Esta postura la compartió el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, quien respaldó a Gabriel del Río, el cual aseguró que dicha pieza legislativa beneficiará a toda la ciudadanía. De la necesidad de que se apruebe ya esa reforma, de manera que el propósito es que sea en la actual legislatura. Yo estoy plenamente confiado de que será así. Se recuerda que por el momento el proyecto de reforma laboral ya está en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en proceso de revisión. La pieza fue enviada por el Poder Ejecutivo y ahora está siendo estudiada por la comisión correspondiente antes de pasar al Pleno para su discusión y votación. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Por otro lado, la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres anunció una jornada nacional de lucha para exigir respuesta ante la crisis por feminicidios y violencia de género en el país. Las organizaciones denunciaron la falta de protección efectiva para mujeres y niñas, señalando casos recientes que aseguran reflejan el nivel de desprotección existente.
Queremos expresar nuestra profunda consternación e indignación ante la violencia de género generalizada que vive el país y frente a la respuesta insuficiente de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres y niñas. Los hechos de las últimas semanas revelan con crudeza el nivel de desprotección e impunidad que enfrentan las víctimas en la República Dominicana. Hace apenas unas semanas, una mujer fue asesinada por su expareja después de denunciarlo por violencia de género en las mismas inmediaciones de la Fiscalía. Y antes de ayer, un tribunal declaró penalmente responsable de abuso a una menor al pelotero Wander Franco, pero se le otorgó perdón judicial y no cumplirá prisión. ¿Qué mensaje están recibiendo las mujeres y niñas en la República Dominicana cuando denunciar no las protege y cuando incluso una condena termina estando sin consecuencias? Hoy queremos decir con claridad que las mujeres no dejaremos de movilizarnos hasta que el Estado Dominicano ofrezca respuestas integrales, sostenidas y verificables frente a la violencia de género. Por eso anunciamos el inicio de una agenda nacional de acciones mensuales que incluirá movilizaciones desde distintos puntos del país. La coalición informó que realizará movilizaciones, recolección de firmas, foros e intervenciones comunitarias en distintas provincias, además de entregar una carta a las autoridades exigiendo medidas urgentes contra la violencia hacia las mujeres. Por otro lado, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, emitió una orden departamental que establece nuevos lineamientos nacionales sobre el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país. La medida surge en un contexto internacional marcado por la creciente preocupación sobre el impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales en el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar de niños y adolescentes. Según explicó el ministro, la iniciativa forma parte de la Estrategia de Transformación Educativa y Ciudadanía Digital, impulsada por el Ministerio de Educación para preparar a las nuevas generaciones ante una sociedad cada vez más tecnológica, sin descuidar la formación ética y humana. Y fue presentado un proyecto de ley que busca establecer de manera obligatoria la materia de educación vial integral en escuelas secundarias y universidades del país, con el objetivo de reducir las muertes viales. La propuesta plantea que la educación es la herramienta más efectiva para fortalecer una cultura de respeto, disciplina y responsabilidad en las vías públicas, ante una problemática considerada crisis de salud pública y seguridad ciudadana. El proyecto contempla la enseñanza obligatoria sobre seguridad vial, prevención de accidentes y convivencia ciudadana, mientras diversos sectores han valorado la iniciativa como un paso importante hacia una cultura vial más responsable y preventiva. Aquí sabemos que tenemos una ley de tránsito bien clara, hace falta que se aplique correctamente, que el Estado garantice la aplicación correcta de la misma, pero hace falta que se fomente la educación vial. Por esa razón estamos hoy depositando junto a los colegas diputados un proyecto de ley que garantiza llevar, que sea por obligatoriedad, la materia de educación vial en la secundaria y en la universidad en primer nivel, en la licenciatura y en las ingenierías. Y en el plano justicia, la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional declaró en rebeldía a Ingrid Jorge, hija de la comunicadora Claudia Pérez, acusada de difamación e injuria contra la ministra de Interior y Policía Farideh Raful. El tribunal informó que una vez Jorge se presente ante la justicia, se levantará la declaración de rebeldía y se fijará una nueva fecha para continuar el conocimiento del juicio preliminar. Mientras tanto, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, inició su proceso de consulta con la sociedad civil sobre el nuevo proceso de reforma puesto en marcha en el sistema educativo. Eva Santana nos cuenta de qué se trata. En este proceso de consulta realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Eduardo Hidalgo, presentó los principales desafíos que puede enfrentar el sistema educativo secundario y superior si el gobierno logra fusionar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, MESIT. El dinero del 4% no se toca. El dinero de la universidad no se toca. La autonomía universitaria no se toca. Y la población estará alrededor de una bonita y justa causa que es la que nosotros iniciamos en el día de hoy. Además de rechazar que el presupuesto del 4% sea utilizado en otras áreas educativas, maestros de la UAS aprovecharon el momento para denunciar que estas modificaciones presuntamente intentan privatizar la educación.
No vamos a permitir lo que hicieron con la salud, que asaltaron la salud, las ARS, la FP, y hoy tenemos lágrimas de sangre. Llamamos al pueblo a que desde hoy nos pongamos en un solo pie, en una sola voz. La educación no se negocia y no es una mercancía. Eso es lo que hoy vamos a gritar aquí. Vamos a comenzar a construir una propuesta alternativa, con foro, sin simulacro. Lo que el gobierno está llamando es un simulacro para hacer creer que está consultando, y es una farsa. En ese sentido, cuestionaron que las autoridades no hayan planificado una consulta general sobre el tema. Nosotros también pretendemos hacer una consulta. Nosotros entendemos que la anunciada consulta por parte de las autoridades es limitada y también no es democrática. Nosotros consideramos que debe haber una participación de todo el pueblo y de todos los sectores organizados o no organizados. E incluso nos interesa saber la opinión de la familia. No es posible, y ustedes lo pueden leer en los medios, poner a la UAS en el último día de la consulta con 2 horas. Son una universidad de 500 años, con 20 o más centros regionales y recintos, con 9 facultades, con la mitad de la matrícula de educación superior. Nos están poniendo 2 horas para que hablemos o lo escuchemos a ellos en el aula magna. Es una burla. De las consultas tomadas durante la semana, la Asociación Dominicana de Profesores hará un informe con la finalidad de sustentar su oposición a los planes sugeridos por el Estado. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Continuando con las informaciones, las estafas inmobiliarias continúan afectando a decenas de ciudadanos en el territorio nacional. En esta oportunidad, la víctima fue la señora Pascuala López, quien hoy exige justicia luego de haber sido engañada por Pedro Cordero y José Medina. Eva Santana nos presenta la historia. Una supuesta venta inmobiliaria publicada en Marketplace en Facebook fue la vía utilizada por José Medina para engañar a Grisel López, quien buscaba un hogar para su madre, Pascuala López. Estábamos comprando un inmueble a raíz de un desalojo que mi mamá tuvo por el gobierno, por obras públicas, porque están desalojando a esas personas que están debajo del puente Luperón. Y entonces salimos a buscar una vivienda y encontramos una oferta en Marketplace, y esa persona tenía ese anuncio de esa vivienda que estaba valorada en 1.100.000. Luego yo me contacté con la persona que puso el anuncio y él me llevó al inmueble, me lo mostró, tenían hasta un inquilino en la casa, y él me dijo que la persona propietaria de esa casa era su tío y que él me iba a poner en comunicación con su tío para que yo entrara en negociación con él. Narraron que el proceso de venta parecía normal hasta que llegó el día de la mudanza y recibieron una visita inesperada. Nos dimos cuenta el mismo día de la mudanza porque aparecieron los verdaderos dueños del inmueble y nos dijeron que teníamos que salir porque nosotros éramos invasores de esa propiedad. De inmediato López procedió a llamar a Medina, pero este no volvió a responder las llamadas, desapareciendo por completo luego de haber recibido el dinero en efectivo. Quien me vendió se llama Pedro Cordero. Y cuando le llamamos para notificarle que había un problema y que tenía que llegar al lugar para resolverlo, él lo que hizo fue que trancó el teléfono después que nos dijo que estaba en agua y nos bloqueó y no nos hemos podido contactar con él más. Esta estafa mantiene en la desesperación a la señora Pascuala López, quien hoy se encuentra residiendo en una casa alquilada y sin recursos económicos para adquirir otra vivienda. Que me encuentro vacía, como en la nada. Mi hija, ¿tú sabes que si por mis hijos estoy yo aquí en esta casa, si no, mire, por allá a recogerme con un trate, por allá en Campaná, mi hija, hasta que me buscaran aquí a donde entrar mi tieto. ¿Usted cree que eso es fuerte? A mí nunca me había pasado una cosa así. Es manía familiar mío, le había pasado una cosa así. Por el momento ya la querella fue depositada en la Fiscalía de Invivienda contra José Medina y Pedro Cordero, mientras las víctimas esperan que la justicia aplique todo el peso de la ley contra sus estafadores. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y más temprano, el Ministerio de Educación de la República Dominicana anunció la implementación del programa Práctica Virtual de Educación para la Seguridad Vial, una iniciativa dirigida a estudiantes de sexto de secundaria, con el objetivo de fortalecer la formación ciudadana y promover conductas responsables en las vías públicas. El proyecto será desarrollado junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre a través de la Escuela de Educación Vial y permitirá
que los alumnos accedan desde las aulas a contenido interactivo sobre seguridad vial mediante computadoras, tabletas y teléfonos móviles, conforme a las orientaciones de cada centro educativo. Y ante un escenario internacional marcado por cambios económicos, tensiones geopolíticas y transformación tecnológica, el Consejo Nacional de la Empresa Privada aseguró que República Dominicana debe actuar con visión de largo plazo, fortalecer su competitividad y consolidarse como uno de los países con mayores oportunidades de desarrollo de la región. Los países que logran dar el salto al desarrollo son aquellos capaces de consolidar prioridades nacionales que sobreviven gobiernos, coyunturas y ciclos políticos. Ese es probablemente uno de los grandes retos de nuestra generación. Construir consensos suficientemente sólidos para que la República Dominicana pueda romper definitivamente la trampa del bajo crecimiento y convertirse en una de las economías más dinámicas, modernas y prósperas de América Latina. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto celebrado en conmemoración del 63 aniversario del CONEP y el Día Nacional de la Empresa Privada. Siguiendo en el tema económico, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, junto al Consejo Empresarial de Santo Domingo Norte, suscribieron un convenio interinstitucional mediante el que ambas entidades se comprometieron a desarrollar una alianza estratégica orientada al fortalecimiento del ecosistema industrial, empresarial y productivo del municipio Santo Domingo Norte. El acuerdo tiene como propósito aunar esfuerzos institucionales, técnicos y estratégicos para promover el fortalecimiento competitivo de las empresas manufactureras, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los emprendimientos industriales de esta demarcación. El acto estuvo encabezado por el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, y el presidente del Consejo Empresarial de Santo Domingo Norte, Carlos Julián Pérez, quienes reafirmaron el compromiso de ambas entidades con el impulso del desarrollo económico y productivo de la localidad. Iniciamos este bloque de noticias con que miembros de la Policía Nacional apresaron al dirigente popular Ramón Polanco, integrante del Frente de Lucha, Unidad y Progreso, en medio de la convocatoria a huelga en Licey al Medio y Moca. El vocero del movimiento, Osvaldo Brito, denunció que varios dirigentes han sido supuestamente amedrentados y exigió la liberación de Polanco, advirtiendo que podrían radicalizar las protestas. Nosotros presumimos que todo esto se debe a la huelga que está convocada para el 8 y 9 de junio en el municipio de Licey al Medio, y como respuesta a estas movilizaciones en huelga se ha desarrollado este tipo de acción ilegal, violatoria del derecho legítimo que tiene la población a organizarse y a protestar. Estamos en una lucha permanente con estos gobiernos que no han querido resolver las problemáticas que nos afectan en el Licey, principalmente al hospital. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con las informaciones, la directora de la Escuela República de Ecuador en Sabana Perdida pidió a las autoridades del Ministerio de Educación construir remes en las inmediaciones del centro escolar, luego de que la pared delantera colapsara. Nuestra compañera Eva Santana nos presenta el reporte. Según Gabriela Suárez, directora de la Escuela República de Ecuador, hace más de una década que la pared lateral presentaba daños estructurales, situación que derivó en el colapso luego de las lluvias caídas esta semana. La pared tenía más de 10 años presentando la inclinación hacia afuera, que se veía el colapso. Se había reportado muchísimas veces, hay noticiarios que también lo habían reportado, pero hasta ahora se había tomado la medida. Explicó que poco antes el Ministerio de Educación había asignado un equipo para restaurar la infraestructura, sin embargo la solución no llegó a tiempo. El Ministerio ya había asignado, después de mucho tiempo, ya había asignado un ingeniero para esto. Ellos lo que nos decían que estaban esperando los planos, y supuestamente ya en esta semana le habían entregado los planos, pero ellos no habían empezado. Aseguró que durante el transcurso de todos estos años nunca sucedió una desgracia por la rápida intervención de la comunidad educativa, misma que ya gestionó que les fueran enviado un seguridad que vigile el lugar en horas de la noche, mientras los muros no sean construidos. Anteriormente poníamos la cinta que se pone de que no se podía pasar, se puso el letrero de que era peligro y se había orientado los niños para que no pasaran por la calle, por la acera. Que ya ellos están trabajando y hay un sereno asignado para el centro.
que él está vigilando. También hay cámara en el centro. Por ese motivo reiteró el llamado a las autoridades para que culminen los arreglos de remozamiento lo más pronto posible. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Gracias, Marileni, por siempre bien actualizarnos de todo lo que ocurre en el mundo del arte y el espectáculo. De esta manera finalizamos esta entrega de noticias. Aurelina Rosario se despide agradeciéndoles que siempre nos elijan para mantenerse bien informados. Su Mundo.